Hoy vamos a hablar en el tema de los fundamentos filosóficos, los fundamentos teóricos, perdón, del pensamiento. A mí me parece importante que recordemos algo que ya platicamos el cuatrimestre pasado. Quizás vamos a ampliar un poquito más, porque la propuesta que hace el psicoanálisis sobre el pensamiento es muy importante que ustedes la conozcan. Vamos a hablar básicamente de lo que le llaman las dos tópicas psicoanalíticas del pensamiento, los mecanismos de defensa del pensamiento y la asociación libre, que son como los conceptos básicos teóricos del psicoanálisis, ¿sí? No sé si alguien de ustedes recuerde, comentamos el cuatrimestre pasado sobre los sueños, pero también mencionamos cuál era el concepto más básico del psicoanálisis y no sé si alguien lo recuerde. ¿Nadie? Bien, no sé si tomen nota, pero sí me gustaría que tomaran nota en la clase de hoy. Vamos a iniciar comentando sobre las dos tópicas que establece el psicoanálisis de cómo se estructura la psique o el pensamiento, ¿no? El psicoanálisis plantea que hay dos como estructuras que son básicas para la organización del pensamiento o de la personalidad, ¿no? Las dos estructuras básicas se componen de tres elementos cada una de ellas. La primera estructura o la primera tópica, como se le dice en psicoanálisis, es aquella que está constituida por el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Esto es bueno que lo tengan como una noción bien clara, bien básica de cómo se estructura el pensamiento desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Alguien sabe quién es el padre del psicoanálisis? ¿Alguien recuerda quién es el padre del psicoanálisis? Sigmund Freud. Freud, muy bien. ¿Se corta un poco el sonido? ¿Se está cortando? Sí, profe. Sí. Ok, no sé qué sea. De hecho, en las clases pasadas me estuvo sacando del internet, pues se cortaba y al momento se reconectaba otra vez sola la sesión. Espero que no suceda ahora. No sé si es creo que hay una tormenta o algo que estaba convirtiendo ya en ciclón acá por las costas. No sé si eso esté afectando el día de hoy, pero en las clases pasadas me sacaba de la sesión y se volvía a reconectar solito el internet y la sesión también, ¿no? Así que si nos desconectamos, espérenme unos minutitos y nos volvemos a conectar. Ya si viene el corte de los 10 minutos, pues ahí sí, yo creo que les subo unas preguntas a la plataforma para que me las contesten, ¿va? Ok, entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis, una de las primeras o más básicas estructuras del pensamiento son aquellas que está constituida por el consciente, preconsciente e inconsciente. Ya lo habíamos platicado el cuatrimestre anterior, ¿no? Recuerden que el consciente es la parte mínima del pensamiento de acuerdo con el psicoanálisis. En este momento nosotros tratamos de enfocarnos aquí a la clase, ¿no? A la clase en línea. Tratamos de estar conscientes de lo que estamos platicando.
Yo tengo una avenida aquí muy cerca de donde estoy, se escucha el ruido y de pronto esos ruidos interrumpen mi atención, ¿no? Y entonces soy consciente de ese otro estímulo que llega a través de mi sentido del oído, ¿no? Si de pronto suena mi teléfono, también eso me llamará la atención. Pero esa parte tiene que ver con la parte consciente del pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se conecta, ahorita ustedes me dicen, es que se está cortando un poquito, ¿no? Se corta a veces en ratos. Esos estímulos por acción u omisión o presencia y ausencia de sonido, es la parte consciente. De pronto nuestro pensamiento está ahí consciente de esos estímulos, pero para el psicoanálisis es como la parte mínima del pensamiento. Y luego vendría la parte preconsciente del pensamiento. Aquella que nos dice el psicoanálisis que puede ser traída a partir de un esfuerzo de la memoria. Por ejemplo, ahorita puedo recordar el día en que yo salí de la primaria, ¿no? O el día que tomé parte en un baile folclórico en la primaria, ¿no? Y hay sucesos que podemos traer a partir de un esfuerzo de la memoria. El psicoanálisis lo que nos dice es que esa es la parte preconsciente. Si no está consciente en un momento dado, pero lo podemos traer a partir de un esfuerzo de la memoria. Pero luego vendría la parte inconsciente, que ya en el cuatrimestre pasado, no sé si recuerden, decíamos que es la parte que desconocemos de nosotros mismos. Es la parte que no podemos conocer de nuestro pensamiento. Y que solamente podríamos conocerla o aclararla o entenderla un poco a partir de un proceso psicoanalítico. ¿Sí? Es decir, acudir a un psicoanalista que tiene las herramientas teóricas adecuadas para tratar de entender, de interpretar, de leer esa parte inconsciente de nuestro pensamiento a partir de lo que nosotros platiquemos o a partir de lo que él observe como especialista en nosotros, ¿sí? Entonces, la primera estructura básica que nos plantea el psicoanálisis es esta, que se compone del consciente, preconsciente e inconsciente. De acuerdo con esta teoría, el pensamiento se estructura así. Y la otra estructura sería aquella que se constituye a partir de un yo o ego, ello o id y super yo o super ego. La parte del yo, esa parte del yo de nuestro pensamiento, es aquella parte o aquel segmento que está en constante interacción o relación con la realidad, ¿sí? Nosotros estamos aquí y, bueno, platicamos, yo a veces les pregunto, a veces me contestan, a veces no me contestan, y estamos interactuando en una realidad social de la cual somos partícipes, ¿sí? No sé qué harán ustedes por la tarde, después de sus clases, pero tienen una realidad de la cual forman parte. No sé qué harán el día de mañana, o a qué horas dormirán el día de hoy, si irán al cine o irán a algún café, no sé qué harán, pero es parte de esa realidad. Ahí Abimelech como que, no sé, algo va a beber, creo, ¿no? Abimelech. Vamos a ponernos alegres, profe. ¿Mande? ¿Mande? Vamos a ponernos alegres un rato. Muy bien. Ya tiene ahí su vaso listo. Pero el yo es esta parte de nuestro pensamiento, esta estructura de nuestro pensamiento que se mantiene en una relación constante con la realidad de la cual formamos parte. Somos estudiantes, somos amigos, somos maestros, somos
trabajadores, empleados, somos parte de una familia también, ¿no? Somos parte de una sociedad que nos rodea y el yo está en constante interacción con esa realidad. El id o el ello es esa parte impulsiva de nuestro pensamiento. No sé, de pronto se me puede ocurrir que la última clase a lo mejor no la tomo, ¿no? Digo, no sé si alguna vez se les ha ocurrido, ¿no? O la clase de las 10 o la de las 11 no la tomo, la de las 12, ¿no? Me voy a tomar un receso, ¿no? Es esa parte de los impulsos, ¿sí? O de pronto, no sé, esos impulsos que a veces uno siente, ¿no? Que a veces uno experimenta, ¿no? Los impulsos que generalmente tienen que ver con nuestras necesidades orgánicas más básicas. El dormir, el comer, la sexualidad, impulsos que a veces rayan un poco en la irracionalidad, ¿sí? Esa parte, ese conjunto de experiencias humanas tienen que ver con el ello o con el id, ¿no? Y por la otra parte tenemos el super yo o el superego, que no sé si recuerden esta parte que tiene que ver con las normas, con las imposiciones, con las prohibiciones, con la moral, ¿sí? Aquellas frases que nos dicen luego nuestros padres, ¿no? Antes de comer tienes que lavarte las manos. Antes de ir a dormir tienes que cepillarte los dientes. Mira nada más cómo andas, yo te acabo de cambiar, ¿no? Cuando somos niños, te acabo de cambiar y ya andas sucio otra vez. La parte del super yo o superego tiene que ver con las normas, las prohibiciones, la moral, ¿sí? Que se puede tornar muy rígida o a veces se puede tornar muy laxa, muy, muy blanda, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis, el pensamiento se estructura a partir de estas dos tópicas, o de estas dos estructuras que están conformadas cada una por tres elementos. Por una parte está el consciente, preconsciente y el inconsciente, y por la otra está el yo o el ego, el id o el ello, y el super yo o el super ego, ¿sí? Esto, dice el psicoanálisis, va a conformar el pensamiento, la estructura del pensamiento, la estructura psíquica, ¿no? Imaginen ustedes un niño que sus padres o los adultos que le rodean no le imponen límites, no le imponen normas, no le imponen expectativas de una vida moral, ¿sí? No le enseñan, por lo tanto, lo que es bueno o lo que es correcto o incorrecto, o no le enseñan tampoco en qué momento o en qué lugar puede realizar o no realizar algo, los límites, las normas, las prohibiciones. ¿Sí me explico? Entonces, habría ahí una carencia en la estructura del pensamiento de un super yo o un superego bien estructurado. Por otro lado, puede que a un niño no le permitan de pronto seguir sus impulsos. Por ejemplo, un niño que quiere brincar, un niño que quiere correr, brincar, saltar, ¿no? Son impulsos, más bien que tienen que ver con la fisiología de uno, ¿no? Pero que de pronto a ese niño no le permitan o no le dirijan para encontrar el lugar y el momento adecuado para poder experimentar esos impulsos, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de una represión de esos impulsos. Por un lado, un super yo que puede ser muy rígido o muy laxo, y por otro lado, un ello que puede estar, digamos, reprimido o puede también ser como bastante liberal, digamos, ¿no? Entonces, imaginen ustedes una estructura de pensamiento que no está bien constituida o bien construida o digamos bien llevada, ¿no? Ni por el lado del super yo ni por el lado del ello, ¿no?
¿Cómo será? La pregunta es ahí, ¿cómo podrá madurar? Fíjense bien. ¿Cómo podrá madurar o cómo podrá desarrollarse o evolucionar un yo en tanto sus, es que no son contrapartes, sino que las partes que lo componen o que se vinculan con él no están del todo bien estructuradas? Por un lado el superyo, por otro lado el ello. ¿Cómo puede alcanzar la madurez un yo en el pensamiento de un niño, de un adolescente o de un adulto quizás? Sí, por otro lado, las partes que estructuran ese pensamiento no están bien llevadas, bien estructuradas. Desde el psicoanálisis, estas dos estructuras que les estoy platicando, que están constituidas por 3 elementos cada una, son fundamentales para una estructuración adecuada del pensamiento. La postura teórica del psicoanálisis es importante en ese punto de vista. ¿Algún comentario o pregunta hasta aquí sobre el psicoanálisis, sobre lo que nos dice Freud? Sonia, Abigail, Hilda, Sandra, Stephanie, Olga, Oimelec. ¿No? No, profe. Ok. Digo, ustedes, algunos de ustedes trabajan ya con niños o con adolescentes, ¿no? Y ustedes se podrán dar cuenta cuando hablamos de estas estructuras que hay niños que desde muy temprana edad les van marcando límites, normas, y entonces el niño se va dando cuenta en la medida que va madurando cronológicamente en qué momento o en qué lugar, por ejemplo, puede dejarse llevar por un impulso y cuando él debe de, digamos, tener un autocontrol, ¿sí? A veces los niños dicen, es que tenía ganas de esto, pero me dio pena, ¿no? O no lo quise hacer, o no lo quise decir porque estaba fulanito, ¿no? O, no sé, expresiones como esas que nos indican que son niños que sí se les ha ido como marcando o indicando estas dimensiones del momento, del tiempo y del lugar, ¿sí? Y ellos van encontrando, digamos, como una maduración adecuada del yo en relación a su ello y en relación a su super yo, ¿sí? Cuando hay super yo demasiado rígidos, es difícil. Difícil, por ejemplo, disfrutar de la vida. De pronto hay personalidades muy rígidas, muy serias, y de pronto no queda otra más que decir, es que yo soy así, ¿no? ¿Sí me explico? Y por otro lado puede haber personalidades o estructuras de pensamiento bastante laxas que no tienen límites marcados, ¿no? Que bueno, son, digamos, no sé, pueden tender a la irresponsabilidad, a la inmadurez, a la falta de prudencia, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que nos aporta el psicoanálisis de Sigmund Freud. Pero por otro lado, tenemos una serie de elementos que en psicoanálisis se les llama los mecanismos de defensa. Freud decía que los seres humanos desarrollamos ciertos mecanismos de defensa. ¿Sí? Por ejemplo, la negación. Si yo les pregunto y les digo que si alguien tiene un comentario o una pregunta, y ustedes me dicen no, ¿verdad? La negación. ¿Cuál es la función de un mecanismo de defensa? ¿O por qué, digamos, ustedes no intentan elaborar una pregunta o un comentario? ¿Por qué de pronto, digamos que la primera respuesta o la primera manifestación sería un no, una negación?
¿Tienen alguna pregunta o un comentario? Ustedes dicen no. Desde el psicoanálisis es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque si ustedes intentan elaborar, y esto es un mecanismo, recuerden que para el psicoanálisis todos los procesos son inconscientes, ¿no? O sea, ustedes no se dan cuenta del por qué dicen que no. Ustedes lo que podrían decir es que no tienen ningún comentario y ninguna pregunta, ¿no? Desde el psicoanálisis eso tendría otra explicación. Lo primero que podríamos pensar es que si ustedes intentan elaborar un comentario o una pregunta, o si se les ocurre algo y comienzan a manifestarlo verbalmente, podrían a lo mejor, no sé, dar un punto de vista o un comentario a lo mejor no tan acertado, ¿sí? Y como tienen compañeros, ¿no? Estamos aquí en línea, eso podría representar, digamos, como un cierto riesgo para su yo o para su estructura de pensamiento, ¿sí? Y entonces, lo primero que hace el pensamiento de manera inconsciente es decir, no. Para el psicoanálisis, esto es un mecanismo de defensa. Y los mecanismos de defensa tienen la función de la protección del yo. La protección de nuestra personalidad. Es como si el pensamiento dijera, no te metas en problemas, ¿no? ¿Sí me explico? Mejor quédate así, ¿no? Tú dices que no y no pasa nada, ¿no? ¿Sí me explico? Otro mecanismo de defensa. Otro mecanismo de defensa vendría a ser la racionalización, ¿sí? Yo ahorita estoy tratando de dar una explicación por qué ustedes a veces, o la mayoría de las veces, me dicen no, ¿sí? Pero si ustedes tuvieran que dar una explicación racional, podrían decir otras cosas. ¿Sí? Podrían decir otras cosas. Podrían razonar a lo mejor que están enfermos, podrían razonar a lo mejor que, no sé, que a lo mejor están aburridos, ¿no? De todas las clases durante la mañana, no sé, una justificación racional, ¿sí? Solemos dar estas justificaciones racionales. Desde el punto de vista del psicoanálisis, estos son mecanismos de defensa para proteger nuestro pensamiento, nuestra personalidad, nuestro yo, nuestra psique, ¿sí? Son mecanismos de defensa. Otro mecanismo de defensa podría ser la sublimación. ¿Alguien ha escuchado hablar de la sublimación? No sé si alguien ha escuchado hablar de la sublimación. No, profe. No, nadie. No, profe. Tampoco, no sé cómo se llama la mascota. ¿De quién es la mascota? ¿Se escucharon o no? No, es que se está como trabando. No, ahí se oyó un perrito. Un perrito, yo creo que va a ser de Soy yo. Hilda. Sí, ya estaba pensando. Es, Ok. creo que lo he escuchado cuando hablan de los procesos de los estados de la materia, del sólido al líquido, algo así. Ah, bueno, es que ahí sería en el contexto en el contexto de la química, ¿no? O de la biología. Pero dentro del psicoanálisis, el concepto de sublimación tiene que ver, digo, es como análogo a lo que platicaba Imelec, ¿no? Tiene que ver con la sublimación es cuando tenemos un cierto impulso, un cierto deseo, una cierta idea, ¿no? Una cierta ocurrencia, pero que no es del todo bien vista por el entorno social, ¿no? No sé. De hecho, la sublimación
es uno de los términos que acuñó Sigmund Freud y tiene algo que ver con la sexualidad. Ujú. Sí, de hecho el psicoanálisis, en el psicoanálisis todo tiene que ver con la sexualidad. Pero vendría a ser ¿iba a comentar algo más, José? De pronto sentí que me atravesé ahí en su comentario. Sí, sí, en el psicoanálisis todo tiene que ver con la sexualidad y con el comportamiento humano. Pero no, nada más estamos haciendo la referencia a que Freud uno de los que... Ujú. Lo acuñó, sí, efectivamente, pero la sublimación tiene que ver con esta capacidad del pensamiento de poder llevar algún impulso, algún deseo, alguna ocurrencia a un comportamiento que sí sea aprobado por la sociedad, ¿sí? Que sea bien visto por la sociedad. No sé, se dice en psicoanálisis que muchos de los grandes artistas, ¿no? Han logrado sublimar sus deseos, ¿no? Y los convierten en arte, ¿sí? No sé, la literatura, la pintura, la música, ¿no? Hay una serie de deseos, de impulsos que son, digamos, como una imposibilidad socialmente hablando y que de pronto el pensamiento encuentra la vía para sublimar y llevarlos a comportamientos que sí son socialmente aceptados e inclusive aplaudidos, ¿no? Digo, el artista, ¿no? Que logra llevar, digo, todo lo que hace el artista tiene que ver con su subjetividad, ¿sí? Esta es la sublimación, que es otro mecanismo de defensa. Ya hablamos de la racionalización, de la negación, de la sublimación, y hay algunos otros más. Pero lo que quiero es que en esta clase, digamos, como que se les quede como las nociones básicas del psicoanálisis propuesto por Freud, que establecen una serie de postulados teóricos acerca del pensamiento, de cómo se estructura el pensamiento, ¿sí? Y un último concepto que quiero platicarles es el de la asociación libre. ¿Qué se les ocurre con la asociación libre? Vamos a hacer un ejercicio aquí. Y yo quisiera que, por ejemplo, Stephanie Nayeli me comentara qué se le ocurre, qué idea le da el concepto de la asociación libre o la libre asociación. ¿Ya me puede repetir? No sé qué es eso, lo voy a inventar, aunque no sé, me va a decir que no. Sí, le preguntaba yo qué idea le viene a la cabeza con este concepto del psicoanálisis de la asociación libre o de la libre asociación, que es un concepto psicoanalítico que tiene que ver con el pensamiento y su estructura. No sé, creo que se me viene ocurriendo que todos tenemos, pues, libre pensamiento, Ah, al igual, ¿mande? sí, 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 sí. Libre pensamiento y al igual, pues, no sé, ¿qué más se me ocurre? Su forma distinta, porque pues viéndolo de respectivas formas, Freud lo vio de una forma, pero si nos vamos basando en otros pensamientos, o sea, son diferentes, no todos viene siendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y pues no sé, profe, ya no se me ocurre otra cosa. De hecho, profe, en el psicoanálisis
se le pide al paciente que diga lo que se le viene a la mente, no algo que ya trae como pensado o que vio o que va a repetir, sino es lo que se venga a la mente. Sí. Y Digo, por eso el Yo ejercicio. me acuerdo, profe, Ajá. me acuerdo de una maestra que nos ayudó a hacer en esta técnica, en una clase, y nos pedía que cerráramos los ojos para que imagináramos cosas, que pensáramos cosas, o por ejemplo decía, a ver qué se te viene a la mente, qué es lo que piensas, qué es lo que crees, que recuerdas, inclusive me acuerdo que en una de pues, las técnicas hizo que oigan, recordaran a cómo fue el nacimiento, ¿no? ¿Cómo fue Ajá. nuestro nacimiento? Obviamente, yo ni me acuerdo cómo nací, pero nos hizo ese ejercicio de que nos fuéramos a nuestro pasado y que lográramos imaginar que justamente hay una compañera como que tuvo no sé qué le pasó, como un ataque, pero como que se estaba ahogando y la maestra le terminó diciéndole, pues creo que fue un parto muy, no me acuerdo el término que utilizó, pero fue muy difícil. Entonces, como libre pensamiento, la creatividad que utilizamos para decir las cosas. Sí. otro, profe, Ujú, sí. cuando estábamos, bueno, de recién cuando entramos, el profe Marcos nos hizo una dinámica algo parecida. No sé, ¿no te acuerdas, sabes? Ajá. La de que cierra los ojos y imagina que que sales de la escuela y te encuentras en un bosque, a quién ves en el bosque. O sea, ese tipo de psicoanálisis, en el cual unos sí lloraron, otros nos vieron a personas distintas y todo ese show. Ujú. En ese, ¿te acuerdas, Fanny? A ti y a mí nos pasó algo parecido. Ok. Cuéntalo. Ah, yo vi a mi papá que está ya muerto y tú viste a alguien que sí estaba vivo, pero se Claro. supone que tú y yo no deberíamos de haber visto a nadie y los vimos en Exactamente, estamos la banca, ¿te acuerdas? Sí. La libre asociación o la asociación libre tiene que ver con todo esto, ¿no? Que estamos platicando. En la técnica psicoanalítica tiene que ver con eh, platicar, manifestar lo que se venga a la mente en ese momento, ¿no? Desde el punto de vista del psicoanálisis, el estudio del pensamiento tiene que ver con el lenguaje. ¿Recuerdan que Lev Vygotsky habla del lenguaje de una manera o de una postura diferente? Para el psicoanálisis, el estudio del pensamiento tiene que ver con saber interpretar este tipo de ocurrencias. La libre asociación tiene que ver también con el principio de contigüedad, ¿sí? Por ejemplo, ahorita ustedes me hablan de estas dinámicas, estas actividades que han realizado alguna vez en clase, pero también me hablan, por ejemplo, del profe Marcos, de de lo que vieron o de lo que imaginaron en esa experiencia, ¿no? Y como psicoanalista, uno tendría que revisar en el principio de contigüedad qué es lo que vincula, qué es lo que vincula a todos estos elementos que ustedes están manifestando en estas ocurrencias que ustedes están teniendo, que para el psicoanálisis son fundamentales para el estudio del pensamiento. En lo particular, cuando se da el caso de la psicología clínica del paciente del cual se trata, ¿sí? Digo, pero para hacer un psicoanálisis no es suficiente, digamos, una plática como la que estamos teniendo ahorita en línea, ¿no? Sino que son diferentes sesiones psicoanalíticas donde ustedes van platicando, así como comenzaron a platicar ahorita, ¿no? De lo que se les venía a la cabeza, ¿no? Entonces, el psicoanalista, para poder encontrar como una vía para el estudio del pensamiento, tendría que reunir todo ese tipo de elementos y tratar de entenderlos, de comprenderlos y de interpretarlos, ¿sí? Todos estos conceptos que estamos platicando del psicoanálisis tienen que ver con
una teoría más, un aporte teórico más de lo que es el pensamiento del ser humano. ¿Sí? Y nos faltó, por ejemplo, del lapsus, que ya habíamos hablado de lapsus en el cuatrimestre anterior, que son estos errores lingüísticos que tenemos al platicar, ¿no? Cuando decimos una palabra por otra, ¿no? Y también otro concepto psicoanalítico interesante vendría a ser el de los sueños, que para Freud o para el psicoanálisis, el camino real al inconsciente son los sueños. Pero es una teoría más, es una postura teórica más, una construcción conceptual más que trata de abordar el estudio del pensamiento y que ustedes como educadores y que van a trabajar y que trabajan con este concepto del pensamiento y del aprendizaje y de la educación, digamos que tienen que tener las nociones como básicas de esta propuesta teórica. Les voy a dejar algunas preguntas en la plataforma para que las contesten, ¿sale? Porque ya se va a acabar la sesión, me está marcando 1 minuto. Y las contestan y nos vemos en la próxima semana, ¿sale? Se los dejo como un ejercicio de tarea. Sí, está bien, profe. Sí, ¿Va? profe. Ok, profe. ¿Va? Ándales, pues ahorita se las anoto en la plataforma. Y va a dejar para subirlas, ¿verdad? Sí, Ok. ¿va? Dale. Nos vemos. Profe, no sé, la próxima semana si alcance